Hola, seguimos con la historia de Inglaterra de Jane Austen y hoy nos va a tocar Enrique VII. Eh, Como siempre os recuerdo que estamos utilizando el libro que publicó David Lefebvre con la British Library, un facsímil del año 1993. También recordar algunas que sois nuevas a esta serie de todos estos reyes ingleses, es que, claro, Jane Austen nos contó su historia prejuiciosa de Inglaterra a su manera, muy genial, teniendo en cuenta que era apenas una adolescente. Y para entender lo que Jane Austen estaba contando en esos pequeños párrafos que ella escribía, pues yo me he tomado un poquito la molestia, digo un poquito porque me da vueltas la cabeza cada vez que leo las historias de estos reyes, princesas, duques, varones, de esa Europa liosa de la Edad Media. Y lo que os digo, intento contextualizar un poquito lo que luego nos dice Jane Austen. Por eso os hago esta pequeña introducción, muy liviana, sin pretensión historiadora, sino simplemente que entendamos un poquito mejor a Jane Austen. Y esos comentarios y esa ironía que se gasta ella, pues que también la podamos entender. Vamos a ir ahora con Enrique VII, que ya por lo que vimos en el vídeo anterior, con Ricardo III, pues parece que a Jane no le caía nada bien. La verdad es que el pobre Ricardo III acabó fatal. De Enrique VII, pues nada, ya sabéis cómo subió al trono después de liquidar a Ricardo III en el año 1485. Subió al trono con 28 o 29 años y mira, pasó de los 40 años, fue un poquito más longevo y vivió hasta los 52. Dio a Inglaterra un periodo de estabilidad en la monarquía con todo lo que había ocurrido anteriormente y también supuso el final de la Guerra de las Rosas y fundó pues una dinastía que fue muy longeva. A Enrique VII le va a suceder Enrique VIII, que también hablaremos de él en el capítulo siguiente, el famoso Enrique VIII y sus esposas. Bueno, curioso, la verdad es que todo lleno de curiosidades, anécdotas y Dios mío, ¿quién quería ser rey o princesa? No sabemos qué era peor, si ser eso o ser un súbdito simplemente agricultor o ganadero de aquellos años. Probablemente vivían con un poquito más de libertad. Bueno, como puntos diré que la madre de Enrique VII, cuando le tuve, tenía tan solo 13 años. Y la verdad es que hay que estar muy de acuerdo con Jane Austen, con que asemejaba todas estas historias como casi algo más parecido a películas de terror que realmente algo que se pudiera envidiar o anhelar. Bueno, a él le fue muy bien durante su reinado, pero al final, cuando las cosas van bien y parece que todo es fácil, pues se apoderó él de una especie de avaricia financiera que rozó los límites de la legalidad. Pero bueno, en esto no voy a entrar demasiado. Sí deciros que, a ver, este rey nació en 1457 y fallece en abril de 1509. Si os dais cuenta, esto coincide con la época de la Reconquista en España, cuando España no existía, y se forma a partir de la reconquista de todos los territorios árabes que habían estado ocupando España durante 800 años, etcétera, etcétera. Bueno, esto no vamos a entrar en detalles, pero es importante en este caso sí entender por qué este rey de pronto ve que el imperio español se está haciendo importante y estos reyes iban de eso, de hacer imperio. Ellos estaban intentando conquistar Francia y aledaños, por Alemania y por todos los reinos italianos que no se llamaban así porque no existían como países. Perdonad, estaban ocurriendo cosas parecidas. Bueno, el caso es que como él entendió que ahí había algo a tener en cuenta, él firmó el Tratado de Medina del Campo, que es una ciudad española, en el año 1489, y ahí casa a su hijo Arturo con Catalina de Aragón, que era una de las hijas de los reyes católicos. El caso es que Arturo fallece, y esto ya os lo contaré
cuando hable de Enrique VIII. Y al final, bueno, pues Enrique consigue una dispensa papal para que su otro hijo, Enrique, futuro Enrique VIII, pueda casarse con ella. Catalina fue la primera esposa de Enrique VIII. Y la pobre, bueno, pues todos estos líos y ser hija de los famosos reyes católicos, para al final, los que queráis un poco leer sobre ella, pues acabó repudiada. En fin, qué vida es verdad. Bueno, este rey falleció en el Palacio de Richmond de tuberculosis y le sucedió Enrique VIII. Y bueno, a este ya le enterraron con un poquito más de honores que a su predecesor, que a Ricardo III, en la abadía de Westminster. Y francamente pasan tantas cosas durante su reinado que ya no os cuento más y os remito a que leáis, hay mucha información por todas partes, porque a mí francamente me dan vueltas la cabeza y creo que es liar ya demasiado más el tema. Y para lo que yo os quiero explicar de Jane Austen es más que suficiente. Os voy a decir ahora qué es lo que nos cuenta Jane Austen en su versión prejuiciosa, recordemos, de Enrique VII de Inglaterra. Y nos dice: nada más subir al trono, este rey se casó con la princesa Elizabeth de York y con esta alianza demostró claramente que se sentía inferior al rango de ella, aunque siempre quiso aparentar lo contrario. Pequeño inciso. ¿Os acordáis que Elizabeth de York era la hija de Eduardo IV, dos reyes más atrás de Enrique VII? Pero vamos, como fue todo tan rápido, pues le dio tiempo a casarse con la princesa Elizabeth de York. Elizabeth de York era la hija del matrimonio secreto de Eduardo IV con Elizabeth de Woodville, esa que tuvieron esos dos hijitos, que el mayor tenía que haber sido rey de Inglaterra como Eduardo V, pero desaparecieron en la Torre de Londres, y ahora os contaré unas cuantas cositas más. Y esta hijita pues consiguió casarla más adelante con Enrique VII. Eduardo V duró 2 años, le sucedió Ricardo III, que tampoco duró mucho. Así que bueno, pues dio tiempo a todas estas cosas, aunque sean varios reyes de diferencia, no son tantos los años que han pasado. Nos sigue diciendo Jane: de este matrimonio tuvo 2 hijos y 2 hijas. La mayor de estas se casó con el rey de Escocia y tuvo la dicha de ser la abuela de uno de los personajes más importantes del mundo. Pequeño inciso otra vez, esto lo veremos al final de la serie de esta historia prejuiciosa, que es una de las razones por las que ella escribe esta historia de Inglaterra. Esto englobado en lo que se llama los Juvenilia de Jane Austen. Y nos dice Jane Austen: pero de ella tendré la ocasión de hablar más ampliamente en el futuro. La más joven, Mary, se casó en primeras nupcias con el rey de Francia y en segundas con el duque de Suffolk, con quien tuvo una hija que fue más adelante la madre de Lady Jane Grey, quien, aunque era inferior a su adorable prima, la reina de los escoceses, también era una joven amable y famosa por leer griego, mientras los demás estaban de caza. Bueno, una chica instruida, bien educada, no solamente hablaba griego, sino que también hablaba otros idiomas, latín y, bueno, hablaba varios idiomas más. Que, por cierto, luego de Enrique VIII os comentaré que también hablaba español. Así que, bueno, en aquella época se instruían en latín y griego, y en algunas de las lenguas europeas de aquel entonces, como el inglés, el francés y en este caso pues también el español. Nos dice Jane Austen, sigue: fue en el reinado de Enrique VII que aparecen los ya mencionados Perkin Warbeck y Lambert Simnel. Los mencionó en el capítulo de Ricardo III. El primero se asentó en Stocks y se refugió en la abadía de Beaulieu y fue decapitado por el conde de Warwick. El segundo fue llevado a la cocina del rey. Otro pequeño inciso. A ver, estos Perkin Warbeck y Lambert Simnel, pues bueno, como ya sabéis que subir al trono era el deseo de cualquiera en aquella época. No sabemos muy bien por qué, porque morían pronto, morían de mala manera y a veces no tan ricos, pero bueno, cosas de la época. Y pues había muchos pretendientes al trono. Había todavía un Plantagenet por ahí reclamando el trono,
Y de pronto aparecen estos dos personajes. Perkin Warbeck era uno de los que reclamaba ser el famoso Eduardo, que se lo llevaron a la Torre de Londres, pero que nadie supo qué pasó con ellos, que se supone que fueron asesinados, pero no se supo nunca nada más. Así que nos aparecen estos dos personajes reclamando ser ese Eduardo, perdón, el hermano Ricardo, el pequeño, que al mayor se supone que le habían matado, todo esto se admitía, pero nos quedaba un hermanito, el pequeño, y aparecen estos dos personajes reclamando ser ese hermano de diferentes maneras. Este Perkin Warbeck, hay diferentes matices en los dos en cómo reclaman la legitimación de ser ellos los reyes frente a Enrique VII. Warbeck era un holandés, hijo de un marino holandés, que parece ser que tenía gran parecido con Eduardo IV, el padre de los niños. Entonces, bueno, pues él sí que era consciente de lo que estaba haciendo. Él planificó pues si dicen que me parezco a Eduardo IV, pues vamos a reclamar el trono de Inglaterra. Y bueno, se hace sus artimañas, que también os recomiendo que leáis en algún sitio, en internet lo tenéis todo. Y consigue que Margarita de York, que era la hermana de Eduardo IV, diga, anda, pues este niño se parece mucho a mi hermano, debe ser el hijo pequeño que nadie sabe lo que pasó con él. Con este apoyo de Margarita de York, el rey de Francia lo reconoce como rey y bueno, pues ya empiezan a armar ejércitos, otra vez contra el trono de Inglaterra, aquí llevamos nosotros a nuestro rey, etcétera. Bueno, el caso es que Enrique VII, que no estaba para muchas tonterías, lo mete en la Torre de Londres, donde se encuentra con otro aspirante al trono, otro Plantagenet. Al final los dos consiguen escaparse, pero Enrique III lo vuelve a coger y lógicamente lo decapita, aunque con su mujer fue un poquito más benevolente y acabó como camarera de la reina. Bueno, este fue uno de los aspirantes que al final se demostró que era un farsante. No se sabe si Margarita de York estaba al tanto de la estafa o no. Sí que debía haber un parecido aparente, pero vamos, que no era Ricardo el niño que había desaparecido y que de pronto estaba ahí. Bueno, tenemos otro caso que fue el de Lambert Simnel, que tiene el pequeño matiz de que a él lo utilizaron. Era un niño, nada, pues que se dedicaba a sus cositas en el campo, pues no se sabe si a herrajes o, bueno, típicos trabajos del campo de aquella época. Y un sacerdote que se había educado en Oxford y que era fabricante de reyes, según él mismo, pues vio un gran parecido, la edad era muy similar a la de el pequeño, otra vez, hermano del que hubiese sido Eduardo V. Lo cogió, lo educó al más puro estilo cortesano, refinado, etc. Y hizo correr la historia de que el pequeño había conseguido escapar y que él lo había educado, lo había criado y de nuevo, pues con todos los enemigos de Enrique VII, pues consiguió generar gente que le apoyaba, etcétera. Como veréis, también el ser humano, que esto está incluso demostrado hoy en día, no hemos cambiado en nada. Cuando alguien nos quiere vender una idea que nosotros queremos comprar, compramos lo que sea. Compraron a Perkin Warbeck, compraron a Lambert Simnel, todos aquellos que deseaban derrocar a Enrique VII. Y les venden cualquier cosa. Historia conocida, ¿verdad? Bueno, la diferencia fue que cuando Enrique VII captura a Lambert Simnel, se da cuenta de que ha sido un pobre niño que lo cogieron con 10 años, que lo han utilizado, manipulado, lo han vendido, ha sido una marioneta en manos de este sacerdote y de toda la gente que le apoyaba y que iban en contra de él, y con él fue un poquito más benevolente. Al final, y por eso nos dice Jane Austen,
El primero fue decapitado y el segundo, por Simnel, fue llevado a la cocina del rey. Bueno, al final acabó siendo cocinero para el rey. Así que Enrique VII, aunque Jane Austen lo pone como era malo, malísimo, un monstruo, pues tuvo unos pequeños detallitos que parece que no era tan malo como lo pintaba Jane. Pero bueno. Luego ya nos sigue diciendo Jane, os he hecho este inciso para contaros porque también me han parecido dos historias súper curiosas que desde luego nosotros en los libros de historia aquí no las estudiamos y si no indagamos un poquito cuando leemos estos pasajes, pues no sabemos de qué está hablando. Entonces Jane Austen está hablando de esto que os acabo de contar. Tiene más intríngulis, tiene más detalles, pero os invito a que lo busquéis porque si no este vídeo sería eterno. Y ya nos dice Jane que su majestad murió y le sucedió su hijo Enrique, próximo octavo, cuyo único mérito fue no haber sido tan malo como su hija Isabel. Y ya veremos en el capítulo de Isabel que la pone fina. Pero vamos pasito a paso. A mí esto me parece súper interesante. Vamos poquito a poco, pero espero que lo estéis disfrutando tanto como yo. Y nos vemos con Enrique VIII.